Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, venimos con un videito más. En esta ocasión quiero hablar del tema de los pegamentos que uso, pero antes de hablar de ese tema, quería agradecer a todos aquellos que cada día me escriben con mensajes súper positivos, alentadores por el trabajo que hago. Muchas gracias, la verdad que lo aprecio mucho. Me siento muy feliz cada vez que leo sus comentarios de que les ha ayudado lo que han visto en el canal, que les sirve muchísimo, que siga subiendo. La verdad que es muy bueno. Una de las cosas que me gusta mucho es poder compartir con la gente lo que sé y que lo reciban tan bien y sean tan agradecidos o que directamente también tengan esta actitud de motivarme. Me hace sentir muy bien, así que muchas gracias. Todo Latinoamérica, impresionante cuando me mencionan los países de donde me ven los videos y la verdad es que me sorprende lo lejos que esto ha llegado, nunca me lo imaginé al principio, pero bueno, uno por ahí no sabe lo bien que puede hacer a otros compartiendo lo que saben. Y hablando de eso, quiero decir que en este caso voy a hablar de una técnica, pero que no es mía, ¿sí? Es algo que acabo se podría decir, descubrir hace poquito tiempo, que es el tema del pegamento. Antes de ir a lo que quiero decirles, lo nuevo que he descubierto, voy a hablar un poquito del cianoacrilato. ¿Sí? Estas botellitas que ustedes ven en los videos que uso del ciano o cianoacrilato. Seguramente se lee al revés porque estoy usando la cámara frontal de mi teléfono. Pero bueno, el cianoacrilato es el pegamento instantáneo que yo uso para pegar lo que es acrílico con acrílico, PVC con PVC. Aunque el acrílico con acrílico hay que tener cuidado porque te deja un humo, entonces el activador de ciano también es muy útil. Es de la misma marca, de Anaeróbicos SRL, aquí en Argentina. No sé qué problema o cuál es la situación en Ecuador. Es impresionante, a la semana un montón de mensajes de Ecuador, de gente, soy de Ecuador, ¿cómo lo puedo encontrar al cianoacrilato? Como que no sé, se ve que lo buscan y no lo pueden encontrar. Si hay alguien de Ecuador que ya lo encontró, por favor escribime, así yo lo puedo comentar, porque en Ecuador se ve que muchos me preguntan, una vez que yo les digo, ya no me preguntan más, pero Ecuador toda la semana me preguntan cómo pueden encontrar, se ve que debe tener otro nombre, o se debe conocer por la marca quizás. Acá por ejemplo le dicen ciano, en realidad es cianoacrilato, pero lo conocen por ciano, ¿sí? Porque la marca esta le pone ciano. Así que si alguien de Ecuador, así le damos una mano ahí a todos los muchachos que nos escriben de Ecuador. Este es el pegamento instantáneo que uso, pero también se puede usar cloroformo. Hay un video ahí también de activador de ciano, cloroformo en el canal, donde habla que también el cloroformo sirve para pegar lo que es acrílico con acrílico. Anda bastante bien, pero también tarda tiempo en pegar. Y ahora lo que voy a mostrarles es este pegamento que se llama adhesivo disolvente para PVC. Fíjense, una botellita muy barata, muy normal. Este dato me lo dio un amigo de Chile, ¿sí? Eduardo Sepúlveda, anoté para no olvidarme, Eduardo Sepúlveda Fuentes. Ahí un usuario de Facebook, un compañero, un amigo que siempre está comentando los videos. Gracias, amigo, porque me escribiste hace unas semanitas atrás, me dijiste, te doy el dato para pegar PVC, usa pegamento de PVC que se usa para cañerías. Este es el pegamento que se usa para soldar, unir las cañerías de plástico blanca para el desagüe de las piletas, de las casas y todo eso que se usa para, acá en Argentina dicen plomería, fontanería en otros países. Pero bueno, este es el pegamento que se usa, ¿sí? Que es un líquido un poquito más viscoso que el cianoacrilato, pero que cumple la misma función, es más lento, no es exactamente rápido e instantáneo como el cianoacrilato, pero funde la pieza, como que la derrite, y al estar unida a otra, cuando se empieza a secar, lo deja pegado. Y anda muy bien. Por ejemplo, mira, acá hace 2 minutos nomás, pegué estas piezas sobre una placa, esto es acrílico, una tira de acrílico, ¿sí? ¿Sí? Esto es una tira de acrílico, y pegué PVC, por ejemplo. Quedó igual, el mismo resultado que con el cianoacrilato, solamente que bueno, tarda un poquito más, lo tengo que sostener, no, al cianoacrilato vos lo pegáis y se clavó, le tenés que hacer fuerza. En esto incluso hasta podés corregir, el cianoacrilato no te permite corregir, excepto que cortes o rompas, pero esto te permite porque lo ablanda el material, entonces como que te da un buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá pegué también dos pedazos de PVC de 5, por ejemplo, quedó firme. Obviamente si le hago fuerza bruta lo voy a romper, pero por ejemplo le vamos a pegar un poquito. Yo lo que hice fue, como vi estas botellitas, tengo siempre botellitas de estas vacías, rellené una de estas que son más cómodas porque le puedo poner una aguja. En este caso, como el líquido es más viscoso, usé una aguja que es gruesa, fíjese. Esta es la que uso para el cianoacrilato, que es finita, y esta es más gruesa porque como es más viscoso, para que salga, y se necesita bastante de este pegamento. Entonces
Vamos a probar, miren. Acá tengo un pedazo de PVC. Vamos a sellar acá. He hecho bastante, incluso lo puedo levantar y pegar así. Lo que tiene es eso, veo que tiene cierto movimiento, ya que yo lo puedo mover. Pero si lo dejo actuar unos minutos, supuestamente dice las indicaciones aquí que en 15 minutos ya es el tiempo de secado y bueno, tiene 24 horas para un curado completo. Pero fíjese que ya ahí me quedó la pieza pegada abajo. Vamos a pegar acá arriba. Y quedó. Obviamente, como les dije hace un rato, todavía está... no, ya quedó agarrado, ¿sí? No es lo mismo que el cianocrilato, que es mucho más duro y seca automáticamente, porque este todavía se nota que está un poco blanda la unión, porque es como que las fundió, las derritió las dos, entonces todavía esa parte ha fundido, pero todavía no ha secado del todo, no fraguado. Entonces seguramente tarda un ratito más, pero fíjese que yo este cosito ya me lo gasté entero, estuve haciendo unos trabajos, pegué con eso y anduvo muy bien. Lo que estoy haciendo es uso el cianocrilato para ir rápido, pero le pongo puntitos cada tanto, como para ir rápido, porque sé que el cianocrilato es instantáneo, y después le pongo de este, y le echo un buen chorro, le echo una buena cantidad total, que penetre y que se pegue bien. Yo lo que necesito es que esto sea, que cuando coloque la letra, perdón, no se me despeguen, no suceda ningún... y el precio que tiene, fíjese, esta botellita, acá está, la botellita de cianocrilato sale entre 500 y 550 pesos, aquí donde lo consigo yo, y la consigo barato. Hay otros muchachos aquí en Argentina que me han hablado y lo consiguen hasta en 900 pesos la misma botellita, pero acá yo en 550 pesos la consigo. Y esta botellita que compré en una ferretería de barrio, ni siquiera me fui a un centro donde venden por mayor o cosas de marca, lo conseguí en 120 pesos. 120 pesos me salió esta botellita, que trae 60 gramos y este trae 20 gramos. ¿Sí? Fíjense la diferencia, 500 contra 120, 20 gramos, 60 gramos, es súper barato. Así que Eduardo Sepúlveda, te amo, hermano, gracias. Gracias por compartir. Qué hermoso cuando te comparten algo como el estilo y te ilumina. Dice, la verdad que me iluminaste. Y bueno, yo creo que eso hiciste, Eduardo, no tan solo conmigo. Me desaburraste un poco. La verdad que lo había probado hace unos 4 años atrás. Hicieron un trabajo en casa, vi que el plomero estaba usándolo y dije, che, esto me servirá para el acrílico. Lo probé acrílico con acrílico y no funcionó. Y lo descarté y nunca se me dio, no sé, que son esas cosas de la vida que no se me dio por probarlo con el PVC. Claro, si es el mismo material. Este es es prácticamente el mismo material, solamente que acá es espumado el PVC y la cañería es compacto. Pero es PVC. No sé por qué nunca se me imaginó, nunca se me ocurrió, pero bueno, gracias ahí a Eduardo Sepúlveda Fuentes que nos tiró el datazo ahí en un comentario. Así que gracias, amigo, espero que les sirva. Así que si están renegando para conseguir el cianocrilato, empiecen a probar esto, la verdad que anda muy bien. Seguramente este es una marca por el envase te das cuenta que es muy barata, muy común. Deben venir seguramente marcas más potentes, más fuertes, mejor marca. Así que, pero bueno, pruébenlo, espero que les guste. La verdad que bueno, tengo mucho material para subir, la verdad que he filmado un montón de cosas, fotos, pero estamos trabajando hasta altas horas de la noche y no tengo tiempo de editar, así que este video, así como lo filmamos, sale sin editar directamente al canal para que lo puedan ver y ya rápidamente puedan usarlo. Así que bueno, espero, amigos de Ecuador que no están consiguiendo el cianocrilato, que por lo menos este pegamento que es para cañería de PVC, los caños blancos, el desagüe del agua para las casas, bueno, es el mismo que se usa. Bueno, podemos pegar por lo menos el PVC y PVC con acrílico. Todavía el acrílico con acrílico volví a probar y no me lo pega. Pero lo demás, sí, mire cómo está esto. Ya quedó listo. Bárbaro, genial. Por 2 monedas. Así que, bueno, gracias a aquellos que nos iluminan, los que nos creemos que sabemos algo. En realidad siempre hay alguien que sabe algo más, así que qué hermoso que es poder compartir. Otra cosita más que les quería decir. Hay muchos que ya me están escribiendo ahí por mis redes sociales. Yo tengo ahí en Facebook, me pueden encontrar por Gabriel Gráfico Córdoba. Gabriel Gráfico Córdoba, o tener una página también que no le doy mucha valía a la página, no soy mucho de esto, pero bueno, se llama Letras Corpóreas Ingenio. Mi negocio se llama Ingenio Gráfico
ingenio, porque muchas veces me he tenido que ingeniar para poder hacer algunas cosas, así que por eso le puse ingenio gráfico, pero ahí en Gabriel Gráfico Córdoba me pueden buscar ahí por el Messenger y nos contactamos, con algunos ya está por teléfono, por WhatsApp nos hemos comunicado, con gente de aquí de Argentina del Sur, con gente de Panamá, de Venezuela, de Chile, de muchos lugares, así que bueno, si ustedes han hecho algún trabajo de letras con los videos estoy subiendo, con alguna de las técnicas, me gustaría que me pudieran compartir, me puedan escribir y me puedan mandar unas fotos. Ya tengo algunos trabajitos, algunos que me han mandado, y así hacemos un video para alentar. Yo creo que se puede alentar. Hay muchos que están sin trabajo, que les gusta hacer este tipo de cosas manuales, pero todavía no se han animado, y que entre todos les podamos mostrar que se pueden animar, que pueden tener un buen trabajo, darle a su familia lo necesario. Esa es la intención con todo esto, que todos puedan trabajar y que sin miedo. ¿Sí? El otro día hace 2 días fui aquí a Córdoba a una gráfica de un muchacho conocido, que yo le había contado que tenía el canal. Le dije, mirá el canal, fíjense, qué sé yo. Entré ahí al taller de ellos y había uno de los empleados de él, un muchacho que trabaja ahí, que estaba haciendo las letras, ¿sí? Las letras de acrílico con borde de PVC. Y le vi la cara que me reconoció, no sé por qué no me saludó y no me debo para decirle, che, esto lo viste en mi canal, pero lo vi que estaban ahí, me acerqué, le dijiste vos, las agarré las letras, qué sé yo, sí, bien. Y me dice, sí, me faltan detalles, me dices qué hacer, así que si me estás viendo, amigo, qué hermoso que podás, ¿cómo se llama? Que estés haciendo letras. No sé si es por el video o si es porque ya lo hiciste, te enseñando a otro lado, pero la verdad que me encantó ver que entrar a otro lugar y que estén haciendo las letras como las hago yo, de esta manera. Porque que puedan tener trabajo, eso es la idea, que todos podamos tener trabajo, y que siempre algún dato que tiran ahí, ya muchos me han tirado, igual que la pintura, me tiraron un dato, todavía no lo pude probar, el tema de pintar el PVC con pintura para serigrafía. Sí, la verdad que todavía no he tenido la oportunidad de ir a comprar y hacer la prueba, pero me dice que anda muy bien, que se agarra bien, se ancla muy bien al PVC, que anda muy bien para esto, así que si alguien tiene pintura de ahí de serigrafía lo puedo intentar, pero bueno, es bueno a veces que dejen los comentarios, así que bueno, contame de qué país nos estás viendo, de qué país me estás viendo este video, dejan un saludo, un comentario, si tenés alguna técnica y la querés compartir, podés hacerlo, y bueno, ya lo voy a probar, y si funciona y si anda bien, lo comparto después en un video. Así que bueno, un abrazo a todos los que siempre me dejan mensajes así bien positivos, buena onda. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos, espero que todos estén bien de salud y que empiece a haber trabajo, que empiece a haber todo lo necesario para nuestra familia. ¿Amén? Muchas gracias a todos los que escriben y los que ven los videos, ¿sí? Gracias por suscribirse y bueno, déjame un comentario, un dedito para arriba y nos vemos en el próximo video, ¿sí?